pedir explicaciones a la dirección de esta casa. Por ser honrados. De por qué Sexta Dimensión desaparece. Por ser ustedes intachables. Les puedo asegurar que tenemos más de 3.000 emails. Excelentes profesionales. Y seguramente llegan a los 4.000. Y buenas personas. Pues al día siguiente ya no hubo programa. Vamos con preguntas, pues un tanto... ¿Cuántas veces me han parado por la calle? En mis intervenciones en televisión, sobre todo en Cuarto Milenio. Con Iker Jiménez. Que mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Alida García nos dice: me gustaría que explicarais la misteriosa desaparición de Santiago Vázquez del programa. De Cuarto Milenio, que es un plato, por cierto, es entrañable. Les mandaron un email y dijeron: este es el último que habéis hecho. Y en lugar de blanco van a verlo todo muy negro. Que por cierto, y sin vanagloria, esto de la patada forma parte de la trilogía de la patada, acuñado por mí, ese término, que conste, que esto lo escribí yo por primera vez en el soy peor que Don Santiago, en el blog. Pues esto es, yo no sé si sabéis la historia de Don Santiago. Bueno, muchos la sabéis, queréis que la cuente, la cuento así un poco por encima, lo pongamos o no. Estaban trabajando en Radio Nacional de España, probablemente pues enchufados por el padre, que trabajó en Televisión Española. Él y su hermano estuvieron mucho tiempo, y ahí fue donde yo los conocí. Tenían un programa que se llamaba Sexta Dimensión, que se hacían todos los sábados y los viernes a altas horas de la noche, después del de Iker. Estuvieron bastantes temporadas, no sé cuántas temporadas estuvieron, en realidad 2, 3 años, no lo sé. Allí fue Iker Jiménez, entonces se llevaban bien y tal. Y nada, y estuvieron haciendo ese programa, que ahí fue donde yo los conocí. Y era un programa bastante peculiar, así de misterio, Sexta Dimensión se llamaba. Y estaban él y el hermano, y bueno, ahí los conocí, se daban mucho la razón, contaban cosas muy, muy extraordinarias, ahí les pillé yo el punto. Y nada, la cuestión es que determinado día, y esto lo escuché yo en directo, este programa yo lo escuché en directo, aparecieron diciendo que bueno, que les habían dicho que era a principios de verano, de agosto, que estaban los viernes y los sábados, quiero recordar, que les habían dicho que les habían comunicado que bueno, que iban a cambiar la programación, y que ellos pues que la emisora pues que prescindía de ellos y tal, que iban a ver si le daban un nuevo enfoque y tal. Y esta gente, estos dos, no se les ocurre mejor cosa que en el último programa en Radio Nacional de España por la noche hacerse este programa en el que hablaron más bien poco de misterio, aunque sí que creo que llegaron a hablar, pero se la pasaron despotricando del director de programa, y al día siguiente les habían dicho que iban a estar todo el verano y que ya luego ya los cesaban. Pues al día siguiente ya no hubo programa. Les mandaron un email y dijeron: este es el último que habéis hecho. Y este fue el último programa que hicieron, pero luego al sábado siguiente hicieron otros programas, hicieron 2 más en su casa ya, en tipo podcast, tipo Nivox, en el que ya se explayaron a gusto y aparece el padre, una carta abierta, es maravilloso. Lo que pasa es que, claro, hay que entenderlo y hay que tomárselo con calma para verlo, para escucharlo. Hoy no lo vamos a ver, pero no sé, si queréis escuchamos un poquito, a ver si... Y los saludos de quienes les hablan. Bueno, vamos a ver si puedo llegarlo hasta el punto, porque es que recuerdo que empiezan suaves, pero ya empiezan con el tema. Y es que, amigos, antes de contarles los temas que esta noche vamos a ofrecerles en Sexta Dimensión, ya empiezan desde el principio, que son muy interesantes, por cierto, he dicho simplemente... Por cierto, en el último capítulo de la aventura santiaguil, que ya lleva mucho tiempo sin hacer directos, y el último directo que hizo, que está lleno de chasquidos bucales, así de boca seca man, hay como una parte que la tenía localizada, pero no sé, tenía pendiente de ponerla, de lo que dijo de Iker, el último rendezvous que le hizo, que ahora otra vez vuelven a ser amigos, yo qué sé, fue porque lo mencionó, supongo, en el programa que hicieron de la psicofonía del infierno, esta de la IA, dijo que la vimos, Carmen, ¿te acuerdas? En casa de Santiago Vázquez. ¡Ay, madre mía! Y en ese momento se ve que Iker pensó: madre mía, ¿qué he dicho? Pues nada, a partir de ahí ya otra vez. Saludos. La verdad es que da bastante pena y bastante vergüenza ajena, como ya por enésima vez, otra vez, y yo lo que dije, ahora soy otra persona, me dio un poco de pena. Soy otra persona, lo que dije hace tiempo, no sé qué dice. Y es que, queridos amigos, esta madrugada... Vamos a ver, os lo voy a dejar un momentito y así me levanto, ¿vale? Para tantos y tantos miles de seguidores... Porque esto habla por sí mismo. De Sexta Dimensión... Esto es historia viva en España. Del misterio. Y en todo el mundo, como así lo hemos... No lo vamos a ver, ido refiriendo semana tras semana...
Voy a levantar un momentico. Tenemos oyentes en los 5 continentes, Fernando, así es. Sí, así es realmente. Sí, desde la Antártida. Esto del chiste de la Antártida, de especial América, era porque siempre decían que les escribían desde la Antártida, que probablemente eran web spiders de esos o cualquier tipo de bot y tal. Se ve que miraban ahí las visitas y veían que tenían visitas de todas partes, y luego ya eso acabó siendo un cachondeo ya con los bazquistas, que le decíamos saludos de Groenlandia. Yo no se lo decía, pero le decían saludos de Groenlandia, saludos de no sé dónde. Desde luego que sí. El otro día me decías, haciendo un breve inciso, que había vuelto a entrar alguien, no sabemos muy bien quién es, desde la Antártida, nada más y nada menos. Sí, Fernando. ¿Veis? Desde la Antártida, era Carl Russell en la estación esta de la cosa. Nada menos que desde la Antártida. Y siempre decían, la Antártida, tiene que ser una estación, tiene que ser una base científica, porque allí en la Antártida otra cosa no hay. Ahí efectivamente no hay nadie, únicamente ¿Veis? Hay científicos, ¿Veis? expediciones científicas con sus experimentos y demás. Y tenemos algún que otro seguidor en la Antártida. También tenemos, Santiago, fieles seguidores, Australia. nada más y nada menos que en Islandia. Imagínate qué puntos tan dispares, tan lejanos, ¿no? Unos de Ya lo otros. creo. Pues un saludo muy cordial, muy afectuoso Bueno, va, que lo he puesto para para levantarme un momentico. ese o esos oyentes que están en la Antártida, Luego sin música, que nos ¿eh? escuchan, que escuchan Sexta Dimensión, que se es Ha la empezado, verdad. Claro, si es que empieza desde el principio. Y de hecho dice, vamos a ver cosas de misterio. Y yo no recuerdo si en este me da que no tratan nada de misterio en las 2 horas. Y decirles la verdad. A ver, Y la verdad viene el es camión que, de la basura. en palabras del jefe de programas de esta casa, de Radio Nacional, el señor Moreno, Nuevo jefe de programas. luego jefe de programas, sí, hasta hace escasas fechas, Exactamente. prescinde de Sexta Dimensión, se le quiere dar, palabras textuales, una reorientación a la programación, y por lo tanto el último día de emisión de este programa es el 31 de agosto. Vamos a estar con todos ustedes todo el verano, ya estamos en verano, y estamos ofreciéndoles programas yo creo que interesantísimos. Bueno, os lo he explicado. Ahí se refleja, Fernando, la posición de Sexta Dimensión. No lo digo con vanagloria, no lo digo con prepotencia, pero que sepan que Sexta Dimensión, en el ranking de los 100 podcasts más descargados de iTunes, de la firma Apple, que bajo mi criterio es la más fidedigna y más seria que existe, Sexta Dimensión es el único programa de todo Radio Nacional de España. Cuando digo todo Radio Nacional de España me refiero a Radio 1, Radio Clásica, Radio 3, Radio 4 en Cataluña y Radio 5, también Radio Exterior. Todas las cadenas de Radio Nacional. Es el único programa, y cualquiera de ustedes lo puede comprobar, que de una forma frecuente, yo diría muy frecuente, digo frecuente por mantener aquello de la modestia, el único programa que aparece, el podcast de Sexta Dimensión. Hay otro programa también de Radio Nacional de España, de Radio 5, El Sueño de Arquímedes, que también aparece frecuentemente en ese top 100 de los 100 podcasts de España más descargados. Bien, repito el dato para todos ustedes y también para la dirección, el equipo directivo de esta querida cadena de radio. Somos el único podcast que aparece de toda la casa, de toda esta santa casa, Ya está. que aparece en Ya ha pasado ese ranking de... Yo no sé cómo contabilizaba él las visitas, decía que salía, bueno, pues claro, en iVoox, así en español, en aquella época, de misterio y tal, estaba súper orgulloso de que salían en los rankings de no sé qué, y decía, si te dieran €1 por todas las... Hacía ahí unos cálculos. los 100 más descargados, a veces en el puesto 22, como hace escasos días, a veces en el puesto 27, 40... Yo creo que ya estar entre los 100 primeros, existiendo, Fernando, miles de podcasts en España. Miles, pero miles, no solamente... Ya es un logro. No solamente se circunscriben a programas de radio, es que son podcasts de todo tipo. Podemos encontrar desde el National Geographic hasta el Discovery Channel o el diario El Mundo, en fin. Exactamente. Diferentes cosas de muy distintos ámbitos. Por delante, muchas veces, o compitiendo en muchísimas ocasiones, Sexta Dimensión, nuestro podcast, Ahí estaba, con los me podcasts dejó el micro de programas ya quitado. consagrados. Por ejemplo, cito ahora mismo Hora 25 de la cadena SER. La voz de Don Santiago Por ejemplo, Si amanece nos vamos, atronadora. también de la cadena SER, de nuestro sin compañero música ni nada, que Roberto tiene. Sánchez. Roberto Sánchez. Hoy por hoy,
Ayer, precisamente, estábamos en el General La música que y estábamos deberían haber puesto 4 ellos. puestos detrás de Hoy por Hoy. En fin. Esa. Esta información yo se la facilito a ustedes porque nos han preguntado también. Mira, Y como estamos en un país sin censura, porque la censura ya pasó hace mucho tiempo, tuvimos censura. A ver, recuerdo que esto lo estaban haciendo desde una emisora, o sea, de la propia emisora que les había contratado y que les había despedido, ¿entendéis, no? Que de hecho en esa época hubo, no sé si fue un ERE o no sé qué, varios salieron de allí, entre ellos el hombre ¿cómo se llamaba? Creo que es Argenta, es verdad, hostia, me he confundido, tíos. Y eso, y el hombre hizo un programa que acabó y no, o sea, totalmente, varias personas salieron en esa época y por supuesto no hicieron, no dijeron ni se pusieron a hablar del director. Es que tú imagínate, qué suicidio. O sea, te vas de una empresa, si te tienen que contratar luego en otra, y esto lo he repetido muchas veces, que el tiempo que estuvo en Cuarto Milenio fue después de esto. Ahí ya hay que darle, y lo digo siempre, hay que darle rédito o sea, hay que reconocerle a Iker que el tío, así, o sea, se portó con él, porque otra persona, pues las empresas igual, tío, si tú ves que, hostia, que se fueron de Radio Nacional de España, así, un poco a la francesa, o como se dice, más bien a la griega, diciendo váyanse a tomar por culo, como para contratarte en otro sitio. Y Iker lo llevó, le tuvo y tal, Iker le contrató por lo que había que devolver, que favores, no tenía ningún favor que devolverle a Iker, venga, tal y como estaba Iker. De hecho, Iker fue ahí a Radio Nacional, él lo cuenta, fue a Radio Nacional de España, este programa de Sexta Dimensión, lo tenemos por ahí, ese programa también, que van Iker y Carmen, es una turra, pero bueno, van Iker y Carmen, ahí están agasajándose, y al final del programa Iker, ay, pues este programa es muy bueno, tiene que durar más, no sé qué, y eso él se lo tomó con favor personal, que su amigo Iker, que ya era famoso, sacara cara, y de hecho el propio Iker lo ha recordado eso, en alguna de estos que ha hablado de él, de que no, nosotros fuimos allí y tal, y fíjate que eran la competencia, que nos podíamos, también Iker un poco exagerando, podríamos habernos buscado un problema tal con la SER, tal, no sé qué. No, hombre, no. Pero sí, hay que reconocérselo, que luego, después de esta espanta que pegaron aquí, pues él acogió, y ahí estuvo 31 programas, como bien documenta esto que tengo yo aquí recopilado. ¿Por qué pasó de él? Pues hay muchas historias, porque es como es. Hay varias historias. Hay quien dijo una vez en el Centinela que fue por un viaje, que él no estaba para ir a viajes, que le pagaban poco, que él no estaba para eso. Luego, pues por lo visto era poco formal, tenía esto del efecto Vázquez. Ahí luego el Centinela del Misterio pusimos un vídeo de hace poco que lo dejó un poco en bragas. Que pues porque él como se puede ver en cómo hace los programas, que no tienen constancia, ahora mismo, por ejemplo, dijo que iba a hacer, hace poco, dijo, programas todos los días, salvo Imponderables, que lleva como un mes sin hacer programas. Cuando estuvieron en WordPress Radio, que era una emisora que están aquí en YouTube los vídeos, una emisora como de amateurs, de un chaval, que pues fueron a la emisora y no cobraban, por supuesto, estaban muy ilusionados, fueron los primeros días, segundo día, tercer día. Ya al último, a lo último ya mandaban no iban. Se grabaron el programa en casa y lo mandaron si tú te crees que eso es, por mucho que sea, y así todo, y son muy orgullosos, son gente que, lo hemos explicado aquí 1.000.000 de veces, el padre los ha criado como si fueran a ser la polla limonera y los siguientes estrellas de la comunicación, y ellos se lo creyeron, y él se lo ha creído aún, y aún se lo cree, y aún reivindica. Es hijo de ilustres periodistas y de familia, pero no estaba lloviendo el otro día en casa de un amigo, porque a mí no me gusta el fútbol. Estaba viendo que salía el hombre el hijo de Joaquín Prats, que tiene así la carusa tan rara, con los ojos como muy pegados, ¿verdad? Y le pregunté, ¿este es hijo de Joaquín Prats? Y estaba yo pensando, tú fíjate, este hombre ya ha tenido más o menos un paralelismo con Don Santiago, pero sin embargo ahí está. O sea, ese hombre probablemente tendría enchufe, pero lo ha sabido aprovechar. A ver, os voy a leer, perdonad, porque si no, tengo que soltar el rollo. Un ERE con más del 90... eso fue gracias a ZP, dice. Pues es que ya no lo recuerdo. Lo que empezaron a hacer luego, cuando desde su puta casa se podría considerar podcasting, lo de antes, no, ya hacían eso antes, Ellos desde luego han hecho mucho
mucho podcasting. Porque Iker, bueno, pues esto es lo que estamos... bueno, don Santiago Vázquez le abrió las puertas a muchos de la camarilla de don Santiago Vázquez, que va, padre, que va, hombre, que va. No hay casos, que sí, que como mucho... pues él tenía un programa, don Santiago hijo, y invitó a Iker y a lo mejor llevaría, pero no te creas, no ha sido. Don Santiago Vázquez se preocupó de sus hijos y ya está, y tampoco, no hay caso, que yo sepa, no, tendrían que corregirme, pero que yo sepa no le abrió la puerta a nadie. Salvo a su propio hijo. A ver, don Santiago Vázquez, pese a ser un presentador del montón. Presentador del montón, tenía muchos contactos, el primero con Jiménez del Oso. Ahí fue cuando les coló a Santiaguín, a Iker, a Javier Sierra, etc. Todos colados por el padre. No les coló, tío. De esto ya te lo confirmaré yo, pero sí que sé que hay fotos de que sí, de Iker ahí en los programas, pero Jiménez del Oso tenía... Iker empezó en la revista Más Allá, que era de Jiménez del Oso, pero no creo que el padre, no, y mira, te digo que no, ¿sabes por qué? Y porque estoy completamente seguro de que no, hasta tirando de memoria, porque si no, don Santiago lo habría repetido 20 millones de veces. Lo que ha repetido 20 millones de veces es que le invitó a un programa suyo y luego se tomaron un café, no sé, no ha habido mucho más. Que Iker es buen trepa, es buen entrepraneo y no le ha hecho falta. Los demás, pues oye, no sé yo si alguno se aprovecharía, pero no, para nada, tío. Iker le ha dado la patada a muchos, sí, no tiene una buena lista de cadáveres y no es apreciado por todos. De hecho, hay un libro que yo la verdad no lo he leído, lo tengo por ahí en PDF, que se llama Iker el mago del misterio, en la que un antiguo amigo colaborador habla y es conocida la anécdota de que Iker trabajando, hostias, esto habla un poco de memoria, por eso yo me gusta, hay gente de los vazquistas que se acuerdan de todo, que trabajando, no sé si fue en la redacción de Año Cero, hubo una llamada importante para un reportaje bastante decisivo que la cogió él, pero era para otra persona, y él se lo adjudicó, y a raíz de eso, pues esa es una historia bastante conocida de Iker, que bueno, como otras tantas que tendrá. Don Santiago, no, tío, sí, eso es bulo, tío, eso lo pusieron en Foro Coche y se ha quedado ahí ya, fue el hilo eterno. Bueno, a ver, le metió cuello al tramuces a Clara Tahoces, ¿te refieres? Está rarísimo, Santiago Vázquez. Sí, ahí hubo también, pues también se dice que, bueno, como a Clara Tahoces era muy amiga de Carmen, pues querían darle a ella bueno, él mismo lo dice en tantos audios que tenemos por ahí recriminando que bueno, pues que los temas del misterio ahora los lleva Clara Tahoces. Pues los temas parapsicológicos, que son muy serios, pues los lleva Clara Tahoces. Pues me parece muy bien. Supongo que fueron muchas cosas. Y luego pues hay las clásicas respuestas de Iker que hemos puesto aquí, el típico no pude ayudarle más. A ver, vamos con preguntas pues un tanto que hay que explicar. Alira García nos dice: me gustaría que explicarais la misteriosa desaparición de Santiago Vázquez del programa. Bueno, pues con Santiago Vázquez colaboramos durante mucho tiempo, hay que decirle, nos conocemos hace un montón de años y le deseamos todo lo mejor. Yo lo que tengo que decir es que nosotros no le deseamos en absoluto ningún... Es más, al revés, ¿no? Que tenga éxito, y además es que yo creo que Santiago tiene unos mimbres importantes. Algunas personas sabrán de quién hablamos, otros no sabrán de quién hablamos, pero tiene mimbres para si se centra y potencia. Yo estoy recordando de cuando él tenía un programa en Radio Nacional, Sexta Dimensión, Carmen y yo estando en la serie jugándonos el tipo porque era la competencia, nos fuimos allí a animar y a pedir a Radio Nacional de España que le mantuviera el programa, que luego al final no pudo ser, ¿no? O sea, no somos sospechosos de nada, ese año, ¿no? sí que fue. Al año siguiente es cuando ya el programa suyo acabó. Claro. El año sí que lo el año mantuvieron. siguiente, exacto. Luego entró Miguel Blanco por otras circunstancias. La vida es muy delicada, muy complicada, y el asunto de Santiago es un poco, bueno, una diferencia de criterios entre él y yo, personal, y yo considero a nivel personal, por supuesto deseándole lo mejor, que llegó un momento en que, bueno, la televisión tiene todo tipo de
perspectivas, ¿no? Y cambia la vida de las personas, eso está claro, ¿no? Hay que estar muy blindado para que no te afecte el torrente de la televisión. Y yo a Santiago creo, y repito que le deseo lo mejor. Yo creo que le ayudó lo que he podido. Le ayudó lo que he podido, y cuando he creído que no podía ayudarle más y que era además incluso contraproducente para él, pues chico, hay que tomar otro rumbo, como todos tomamos rumbos en nuestra vida en ciertos momentos, ¿no? Y lo que deseo, y de verdad que lo deseo, me encantaría que fuera una figura de YouTube, que tuviera su programa, yo estaría encantado, pero dentro de la forma de trabajar y de cómo es la perspectiva de nuestro programa, pues era complicado y si alguien es un poco susceptible y piensa que se hacen cosas a su espalda o que no, pues yo creo que al final eso genera, que seguramente luego no sea tan importante, pero genera una situación de que no es la mejor. Y al final yo siempre he pensado que Santiago, como otros profesionales que no están en el programa, como otros profesionales, tienen los redaños y la enjundia para salir adelante por sí solos, porque ellos lo dicen y son profesionales de esto. Pues oye, estoy seguro que Cuarto Milenio no es el fin del objetivo de nadie, ni tiene que estar siempre ahí para que un profesional continúe haciendo sus cosas, ¿no? Así que yo creo que el resumen es que le deseamos lo mejor, de verdad, pero que, como pasa en muchas ocasiones, es que vosotros igual os centráis en Cuarto Milenio como es normal, pero es que los programas, Cuarto Milenio es una excepción por la gente que tiene hace tantos años, están cambiando de colaboradores permanentemente, pues por diferentes circunstancias, y en este caso, no os quiero engañar, sí que hubo una especie de distancia. ¿Que soy el que no lo entendí? Pues no lo sé, pero yo soy el director, es una cuestión entre él y yo, y no es nada grave, pienso yo, ni es nada terrorífico, ni ha habido una traición, creo yo, vamos, simplemente mi sensación es que no puede ayudar más en ese momento y que tiene mimbres, además, para funcionar perfectamente, repito, como otros muchos colaboradores del programa. Muchas cosas. Y luego pues hay las clásicas respuestas de Iker que hemos puesto aquí, el típico no pude ayudarle más, porque él siempre ha respondido así un poco diplomáticamente, no ha ido a saco, y todo, cualquier cosa que ha dicho Iker pues ha sido consecuencia de una respuesta de varios programas de respuesta en las que don Santiago lo mismo lo odia que le hace la pelota. Es una relación muy rara, porque se ve que él se siente muy despreciado y muy humillado y muy por Iker y tal, pero por otro lado, como es un tío que lo ve que triunfa, esas ganas que él tendría de que otra vez volviera y él estar ahí en la cumbre, en la cresta de la ola. No obstante, han hecho lo de Berto Romero y tal. Estoy seguro que Berto Romero sabe del caso de don Santiago, porque Berto Romero es muy así de seguir frikis, y don Santiago es conocido así también en frikis. Yo ya digo, no me gusta esa palabra, pero para que me entendáis, y de hecho don Santiago no creo, él mismo no se considera un friki, ni yo creo que lo sea, aparte de que yo no creo que nadie lo sea. Teresa de la Fuente, pues no sabemos todavía si está por ahí o si ha desaparecido. La verdad es que hay signos de que volvió o que está por ahí. No sabemos muy bien la relación esa extraña. El padre presentador famoso en méritos propios, claro, pero bueno, es que él no lo supo aprovechar y la culpa fue del padre. El padre asistió a muchos programas de Sexta Dimensión, ya en su última hora ya jubilado, porque escribía libros y tal, y el padre oías al padre y ves exactamente dónde salió, porque el padre además tenía como una amarga también polémica, un rencor extraño a Jesús Hermida, que si le habían llamado, que si tal. O sea, Jesús Hermida era un poco su Iker, pero no solo con Jesús Hermida, es que era muy así de ofenderse por cosas. Estaban muy crecidos esta familia, vivieron una época de la dictadura y después en la que el padre pues era un presentador de la primera cadena, segunda cadena, que no había más, y eso era ser prácticamente a día de hoy pues como que ya digo, su padre le ve en la cara, y yo, habiendo vivido un poco esa época o recordándola, no recuerdo nada. Es una cara familiar, pero tenía un programa que se llamaba Un Mundo para Ellos, que era de niños, por la tarde. Retransmitió la llegada del hombre a la luna, pero de los latidos del corazón en la radio, no en la tele. En la tele fue Hermida. Yo qué sé, no sé, me sabe mal decirlo, pero era un poco segundón.
con lo que significaba ser un segundón en aquella época, que te saludaban por la calle, te conocían, es lo que ha vivido él, el padre era amigo de Julio Iglesias, eran vecinos, lo ha dicho muchas veces, es que son frases clásicas de risa, que las tenemos ya como... Julio Iglesias me tuvo en sus brazos, es cierto, dice que de críos jugaban con Enrique Iglesias por allí, a todos conocen, cada vez que menciona a alguien conocido, y ciertamente los conocen por su padre. De hecho, le hizo una entrevista a una periodista así medio conocideta de la tele y tal, y pues probablemente por eso, porque los conocen por contactos de los padres. Lo que pasa es que, claro, más Santiago como está ahora, que está en la mierda absoluta, o sea, cualquiera se le acerca, a la gente que lo conozca, yo no sé, además que no se ve que no tiene nadie que le sí, Piluca es amiga de Jorge Sanz, todavía fantaseaba con que iba a ser actriz y cosas así. En fin, es una cosa un poco tragicómica, pero bueno, vamos a seguir, perdón, no, es que si no... hombre, Johnny, estás aquí, del actor de James Bond de la época, comiendo de Sean Connery, puede ser, comiendo en Villavazca, había una foto, sí, no sé, hay muchos documentos interesantes que si yo los pudiera... Es verdad, ahora estamos en democracia, ordenar, y se puede decir la verdad, porque esta es la verdad, y ahí están las capturas de pantalla para demostrarlo. Estos se amparaban en que les habían mandado, porque claro, esto de repente fue un programa, empezaron a ir a despotricar, ¿qué ha pasado? Yo no me había enterado. No, es que miles de emails han llegado preguntándonos, no sé qué, nadie, ¿quién le habría mandado miles? Nadie. Se amparaban en la libertad de expresión para, desde la cadena que les acababa de decir que les iba a cesar, ponerla a parir la decisión, y de hecho animaban a la defensora, a la gente a mandar, imagínate, manden emails a la defensora del oyente, tal, para esta injusticia, tal. A quien lo crea conveniente y a quien lo solicite. Muchos de ustedes nos han preguntado, ¿pero cómo pueden quitar de la programación un programa que es el único que aparece de todo Radio Nacional? Sería Roger Moore. En Apple, en descargas, que son miles y miles, se lo aseguro. Ahí están los datos, a disposición de cualquiera. ¿Por qué se retira un programa que está empezando realmente a brillar? Todo hay que decirlo, sin muchos medios, con colaboradores que lo hacen de una forma desinteresada, que nos hemos esforzado, Fernando, bueno, ya estás, y queremos darles las gracias, tío, no te había visto. Por supuesto, a Radio Nacional de España. Queremos agradecer, hoy no has abierto, y lo haremos en nuestra despedida el 31 de agosto, nuestro último programa en esta casa, después de 2 años. Sí, el padre es que escribió varias... Agradecer a aquellas personas que confiaron en nosotros desde un principio. Javier Arenas, don Javier Arenas, otra cosa. Director de Radio Nacional de España en 2006. También, como no, a un gran señor y gran profesional de la radio, que fue director de programas y que fue quien aprobó es que además ellos este proyecto. Son, ¿cómo se dice? Vasallistas. O sea, son el tipo de persona orgullosa que miran por encima del hombro, aunque ellos no lo admitan y tal, por encima del hombro a los que ellos consideran que están por debajo de ellos, pero al mismo tiempo son excesivamente serviles y smitherianos sí, bueno, es que claro, he dicho vasallismo, pero no son excesivamente hostias, no me sale, pues pelotas, ¿para qué busco palabras más? O sea, hablan de la reina, hablan de cualquiera que ellos consideren, y por eso es esa contradicción que tiene con Iker, porque lucha el sentimiento de ofensa que tiene, que él se considera que está por encima de Iker, lo ha hecho más tiempo que él, prácticamente lo ha dicho muchas veces, yo te levanté la alerta OVNI, te levanté, porque dijo que vio un OVNI en una alerta que hizo, y muchas cosas así, y en algunos de sus cabreos, el Cayenne, no sé qué, te lo he pagado yo, y cosas así, yo qué sé, locuras. Pues sí, pues eso. Pues ellos, eso choca, esas dos cosas con Iker chocan. El señor don Luis Ramírez, Luis Carlos Ramírez. Aquí está haciendo un name dropping de gente a quien conocen. Un abrazo, Luis, muy fuerte. Están aquí haciendo un name dropping de cuidado, tenemos amigos y contactos. Sí. También, y como no, a un grande de la radio en este país, gran locutor de informativos, hijo de otro grande de la profesión, don Ángel Marrero,
el señor don Francisco Fernández Oria, Vale. que siempre nos ha apoyado Vale. y que siempre ha confiado y ha creído Ya vemos que tenéis amigos. en nuestro trabajo y nuestra profesionalidad. Desgraciadamente, don Francisco se ha marchado de esta casa Vaya hombre, en una... qué lástima. Les puedo asegurar que tenemos más de 3.000 emails y seguramente llegan a los 4.000. Tengo que hacer primero el curso de entusiasmo de Iker Jiménez porque me tengo que entusiasmar más, Juan Breu. Sí, a Johnny Drama, vale, gracias. Sí, has puesto lo que estabas comentando antes. Sí, no, sí lo iba a decir. Testigo de una vida. Sí, ya lo sé que ahí está el libro de todo colección. Es uno de los libros de Santiago Vázquez que cuenta muchas cosas. Tenemos por ahí fotos y tal. Algún día lo buscaré. No creo que esté en PDF, pero sí puede ser interesante. En el blog que montamos, cuando nos encontramos todos los vázquizas, todos tenían nombres. Yo no los distinguía porque todos tenían nombres y había uno que se llamaba Miles de Emails. Se lo prometo, en futuros meses, aunque ya no estemos en esta casa, lo haremos. Porque vamos a seguir emitiendo y cerrando desde nuestro programa, quizás con otro nombre, lógicamente, pero nuestro podcast va a estar ahí. Sí, efectivamente. Tenemos nuestro estudio de grabación y en el cuarto de nuestra voz va a seguir estando. Va a seguir estando, si Dios quiere, como siempre digo. Fernando va a seguir estando y el programa va a seguir estando a disposición de los oyentes en internet. Si no es en radio, si no es en una cadena de radio o en una emisora de radio, será a través... En realidad el estudio de grabación no estaba en el cuarto de la plancha. El cuarto de la plancha lo contaba él cuando eran pequeños, que se metían ahí a hacer sus programas. Pero porque había una foto, tenía el ordenador don Fernando así en una mesa y tenían como en la mesita del comedor ahí todos los micrófonos, todo puesto ahí la tengo por ahí la foto. De internet, sencillamente. Eso es importante, Santiago, dejarlo muy claro para todos aquellos oyentes que nos siguen, que son muchísimos, afortunadamente a través del podcast, de internet. Decirles que el programa lo vamos a seguir haciendo a través del podcast de internet, de nuestra página web, con la misma calidad de sonido, naturalmente, y con los mejores temas posibles, pero no faltaremos a nuestra cita con todos ustedes. Lo que sucede es que en estos días la noticia, la canción que parece, como se suele decir, todo se sabe. Estemos en obras. Pues se ha filtrado. Se ha filtrado la noticia. Se ha filtrado, no sé a través de qué medio. Pero que hay que filtrar si nadie se enteró de que os iban a echar. Esto es lo más cojonudo. Les mandaron un email a ellos. Dice que, o sea, esto era la justificación para ellos aquí soltar que nada, que se había filtrado y que la gente les preguntaba. A través de qué vía, no me refiero a medios de comunicación, sino a través de qué vía. Pero sí es cierto que hemos recibido emails preguntándonos qué les habían dicho, que habían leído, pero que habían escuchado que Sexta Dimensión, si no dijeron nada en ningún lado, desaparecía de la programación de Radio Nacional de España. Si se lo dijeron a ellos por email. En la próxima temporada 2008-2009. Bien, todos ustedes se merecen lo mejor. Se merecen una explicación. Y lo mejor que le podemos dar a ustedes es la verdad. La verdad es que... Y decirles... Yo estaba escuchando... Esto lo escuché en directo, lo hacían muy tarde, por la noche. Yo en aquella época estudiaba y curraba y cenaba, bueno, igual que ahora. Cenaba así a las tantas. Y estaba allí en la cocina, allí en Alicante, y lo estaba escuchando y no daba crédito. Digo, ostras, ¿pero qué está diciendo? Digo, pero esto está refiriéndose a la propia cadena. O sea, les van a echar... La verdad. Y está soltando y esto. La verdad aunque, bueno, es que, en palabras del jefe de programas de esta casa, de Radio Nacional, don Benigno el señor Moreno, nuevo jefe de programas. Ya en el programa siguiente joder, es que es una pena porque estos son muy largos y tal, y están los otros dos, incluida una carta abierta que mandó el padre con la música de Puente sobre el río Kwai de fondo, esa de pirim, piribiripipi, que le mandó una carta abierta al director de Radio Nacional, pero una carta que es que la escuchas encima tratándolo con una condescendencia, usted, no sé qué, no sé cuántos, como sugiriéndole que el director que les había cesado a ellos, Benigno Moreno,
cuando hacen una mala decisión, igual en el fútbol, lo que se pide es la dimisión. O sea, pidiéndole la dimisión del el otro hombre, probablemente no le hizo puto caso. Y doliéndose mucho de que no le hubiera recibido. Y citando que había hablado con unos, que había hablado con su primo. Ostras, tíos, es increíble. Es una cosa, Pero bueno, sigamos oyendo esto. Sí, hasta algún día lo podemos ver. Sí, escasas fechas. Sí, no. A ver, una carta que era un audio. Es muy cómica porque es el padre así todo indignado, hablando así, como algo que se ve que se había escrito el hombre ahí antes, ¿no? Usted... Don Benigno no, se dirigía al su superior, o sea, fue al superior de este que les despidió. Hostia, es que habló un poco, mira que lo habré oído veces, pero habló, sí, una cosa así, típico en plan, pero hostia, le dice unas cosas y no hace falta que me conteste con unas cosas. Y todos los tres encantados. Luego el padre intervino en los programas estos. Y vosotros, o sea, la peor respuesta que pudo tener el padre, que cualquier padre con dos dedos de frente hubiera dicho, ¿pero qué habéis hecho? Tuercebotas, pero ¿cómo decís? No, el padre fue a lo contrario, se puso totalmente de su parte y les dijo qué tal. Y bueno, hay una frase que hay stickers y todo de eso, mítica del padre, de volveréis por la puerta grande, volveréis por la puerta grande a Radio Nacional de España. O sea, cambiará la directiva, no sé qué, cosas así, terrible. De entrada el pobre Fernando murió, o sea, ya volver poco. Y don Santiago, desde luego, trazas de volver, ya veremos si vuelve a radio, como decía él, a Radio Villaviciosa del Pepino. Radio Villaviciosa del Pepino. Prescinde de ese el padre los crió muy mal, tío. Se ha visto en los... Yo no lo digo yo no sé su vida privada, pero es que ellos lo han traído mucho al programa, lo llevaban... Al principio yo en los programas de Sexta Dimensión, cuando iba el padre decía, ostras, que turra el padre otra vez. Pero poco a poco empecé a apreciarlo y a darme cuenta de que estaba... De hecho, el padre, en uno de los programas, eso lo tengo por ahí, contaba que, porque escribía libros, el hombre se dedicó a escribir libros y decía, bueno, y todos eran un éxito, y las editoriales y no sé qué, y escribió uno sobre la vida de Jesús y decía que contó que se había sentado en el parque, que había bajado y tal, y que él había preguntado a Jesús, a Dios, tal, esto que he escrito, tal, no sé qué, dice, y sin viento ninguno vi moverse un olivo que había por allí, o no sé qué dijo, un árbol se movió, y luego contó otro que escribió un libro que según él era una experiencia que había tenido él como extracorpórea al padre, que aquel hijo decía, bueno, vamos a dejarlo en sueño, tal, sí, una cosa que yo la he vivido, en la que, no sé, un dios azteca, no sé, Atapualpa Yupanqui, lo había llevado por ahí a ver el futuro y ciudades, y decía que en el 2030 se acabaría el mundo, en el 2050, que vendría la catástrofe, en fin, el padre era... decías, hostia, lo escuchabas ahí y decías, se puede ver de dónde ha salido todo esto, y que además es que, ya digo, los trataba pero con una o sea, los tenía en un pedestal incluso cuando estuvieron en la mierda, es terrible. Dimensión, o sea, cero crítica hacia ellos. Bajo mi criterio es la más fidedigna y más seria que existe. Sexta Dimensión es el único programa de todo Radio Nacional de España. Cuando digo todo Radio Nacional de España me refiero a Radio 1, Radio Clásica, Radio 3, Radio 4 en Cataluña y Radio 5, también Radio Exterior. Todas las cadenas de Radio Nacional. Es el único programa, y cualquiera de ustedes lo puede comprobar, que de una forma frecuente, yo diría muy frecuente, digo frecuente por ser... Creo que tengo aquí la carta, ¿queréis oírla? Además es que me río porque es que no me acordaba el clásico, el título. La tituló Radio Nacional de España asombró al mundo por tirarlos. Creo que tengo aquí la carta, ¿queréis oírla? Además es que me río porque es que no me acordaba el clásico, el título. La tituló Radio Nacional de España asombró al mundo por tirarlos. La ponemos a 4 de agosto del 2008, a ver, no dura mucho, a ver si la puedo poner aquí. Duran 9 minutazos. Vamos a poner un poco, no sé. La noche joven. A ver cómo empieza, ¿no? Ya con a la guerra, vamos a la guerra. El padre es que era muy de cosas bélicas también. Se oye bien, ¿no? No le puedo subir más voz. Es que habían 2 cartas. Sé que hay otra, pero está dentro del programa.
quitar mi música. Esto se supone que es la carta abierta. Señor director y creador de los programas Sexta Dimensión, emitidos en RNE. Encima el tono ese, el tono súper formal, que se nota que el hombre se la escribió y la mandó y todo. Y ahora por internet, más allá de la realidad. Madrid, España. Querido señor director, con el ruego de su inclusión y difusión en su programa de internet, más allá de la realidad, y acogiendo y amparando. Encima se dirige a los hijos como si no fueran sus hijos, ¿no? Señor director En el artículo 20 de la Constitución Española, referido a la libertad de expresión y a poder difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, como es este caso, le remito la siguiente carta a quien corresponda respecto a la fulminación y eliminación de un día para otro a la fulminación de su exitoso programa Sexta Dimensión, emitido durante 2 años en Radio Nacional de España. Muchas gracias y suerte que la van a tener en su nueva andadura con Más allá de la realidad, que figura ya en los puestos principales en el top 100 de Internet. Le saluda cordialmente y con orgullo un fiel oyente y profesional de todos sus programas en radio y televisión, así como a su hermano Fernando. Hombre, claro, fiel oyente en todos sus... Si eres su padre, ¿cómo no vas a ser fiel oyente en todos sus programas de radio y de televisión? Fernando Vázquez. Firma Santiago Vázquez, escritor y periodista, y 34 años en puestos de gran responsabilidad en RTVE. Anda que también la firma escritor y periodista y 33 años en puestos de responsabilidad, ese añadido ahí en Radio Nacional y Radio Televisión. Bueno, eso era la firma nada más, la presentación. RNE asombra al mundo, y lo asombra no por el éxito apoteósico ni mucho menos de su parrilla de programación, ni por ostentar, creo que el 4º puesto que RNE ocupa, salvo error u omisión. Ahí viene el peloteo a la cadena, el 4º puesto. En cuanto a audiencia, respecto a las otras cadenas de radio de ámbito nacional, sino por eliminar de un día para otro de su programación espacios y profesionales que han dado a RNE prestigio, audiencia y renombre a nivel español y mundial. Desde luego el hombre sabía... Asombra al mundo por haber suprimido, en algunos casos de un plumazo, de un ordeno y mando, a profesionales como Fernando Argenta, cuyo padre, el irrepetible director de orquesta Ataúfo Argenta, tuve el alto honor de conocer y aplaudir. Bueno, ahí como lo deja caer. Tuve el alto honor de conocer y aplaudir a su padre. Con un quehacer radiofónico su hijo y en pro de la música difícil de superar. Asombra por prescindir de hombres de la talla humana y profesional como HH y su gran programa de noche. Julio César Iglesias, uno de los grandes de la radio. Pilar Socorro, moderna, entonces ante el micrófono, ágil y llena de optimismo. Tío, parece el profesor de Amanece que no es poco. Pilar no sé qué, moderna en su manera de hacer. Hola Rafaelito, veloz con el tirachinas. Moderna en su hacer ante el micrófono, ágil y llena de optimismo para las noches. La noche con Pilar de RNE. Sí. Asombra a propios y extraños, nadie se asombró, lo mismo a los oyentes de Canarias, Cataluña, Madrid o Andalucía, que los de Nueva York, el resto de Estados Unidos, América, países europeos como Alemania, Francia, no recuerdo si dice lo de Groenlandia aquí. Escandinavos, de la Antártida, de África. Ahí está, la Antártida, hasta el padre decía lo de la Antártida, tíos. Y un largo etcétera. Suprimiendo la cúpula de programas, pero con la aquiescencia del presidente de RTVE, su sexta dimensión, la de usted, señor Vázquez. La de usted. El único programa de RNE que está
Es que esto en realidad, es que había otra carta al director. Esta carta es a él, al propio Santiago Vázquez. Usted, Santiago Vázquez, dice. Aún, ahora también, más allá de la realidad, en puestos muy destacados y por encima de grandes programas de otras cadenas en Internet, en su fiable 100% top 100. Otra época aquí, y ninguno más de RNE. ¿A qué época? Como ciudadano que paga sus impuestos y por ende RNE, pido al señor Fernández, presidente, que comparezca ante la Comisión de Radio y Televisión ahora en septiembre, pasado el veraneo. Pasado el veraneo. Comisión del Congreso. Sí, hombre, sí, ahora van a hacer una comisión y va a asistir, pido. Para que explique estas arbitrariedades de quitar programas extraordinarios. Se van a cortar cabezas, van a rodar cabezas el padre, ahí ni curraba ya allí, por supuesto, ahí exigiendo ahí la comparecencia. Y poner otros programas más o menos buenos. Y esto, tío, quitar unos programas buenos y poner otros más o menos buenos. Más extraordinarios. Digamos extraordinarios. Y poner otros programas más o menos buenos. Y que explique sobre todo a dónde va RNE. Madre mía. Creo que a usted y su hermano, dos personas que componían todo su equipo en RNE, Sexta Dimensión, sin derecho pese a que lo pidieron, y esto es inaudito y antiprofesional, a una locutora, a un redactor, a un productor como poco. Pidieron productora, sobre todo una voz femenina, dice que pidieron muchas veces y no se las dieron. Nada de nada. No había presupuesto. Esta fue al parecer la respuesta del actual jefe de programas, de cuyo nombre no deseo acordarme. Bueno, tranquilos que ya se acaba. Pero en cambio, el que le va a sustituir a usted y a su hermano se trae locutoras, locutores, o dos, o uno y dos, redactores, productor, pienso que realizador, y no había en RNE presupuesto para Sexta Dimensión. Vaya. ¿Dónde van los dineros? ¿Dónde van los dineros? Pienso que el presidente, el director de RNE y su aplicado y leal jefe de programas... Es que tú fíjate, tío, para pedirles cuentas, o sea, que lenguaje, macho, ahí exigiéndole. El director de RNE o quien recibiera eso diría, pero bueno, tío, se quedarían a cuadros. Desde luego, hubiera pagado por ver las conversaciones de esta gente cuando oyeron el programa y cuando vieron lo que les mandó el padre. Hicieron con ustedes dos lo que hicieron por ser honrados, por ser ustedes intachables, excelentes profesionales y buenas personas. Otros profesionales, entre ellos a mí, de estar en activo, no lo hubiera tolerado. Él no lo hubiera tolerado de estar en activo. Admitido ni callado. Yo no acepto ni acepté jamás injusticias, desaires y arbitrariedad alguna a lo largo de mis 34 años en la casa. Estos señores no lo saben porque casi la mayoría de ellos acaban de aterrizar. Vaya, son novatos. Como profesional también estoy asombrado de permitir el presidente que sus colaboradores tiren piedras sobre su propio tejado. Sí, el padre, no veas, madre mía, menudo mafias. Claro, estaba acostumbrado a esa época de cuidado, que aquí yo pego un telefonazo y de hecho él pegó telefonazos, lo decía en los otros se lo dice. Y por cierto, que he hablado con vuestro tío, que el tío trabajaba también trabajó en La Clave con Balbín. Sí, pues he llamado y vuestro tío también está muy enfadado, no sé qué les decía. Digo yo que alguna le dará en la cabeza a él y a sus eficientes colaboradores, y en lugar de blanco van a verlo todo muy negro. Ah, mira, esto es que, aquí es que claro, en este programa, esto ya es después, se enteraron de que el programa, porque a ellos les dijeron que querían hacer un cambio en la programación, pero es que los quitaron a ellos. Yo no sé si eso fue una decisión después de la espantada o qué, o ya estaba de antes, y metieron a Miguel Blanco. Miguel Blanco, Espacio en Blanco, otro clásico bastante más mayor que ellos, del Misterio de España, y por eso el padre dice aquí algo, hace como un chiste de, lo han visto blanco y lo van a ver todo negro. Empezaron a tirarle pullitas, incluso en el segundo le llegan a decir a Miguel Blanco, cuidado, que tú ya no tienes una edad, que a lo mejor, o sea, como si ellos fueran jóvenes, o sea, que terrible. Estoy que ante decisiones así, que van contra la casa, no comería el turrón en Prado del Rey. ¿Veis? Es que, de verdad, qué amenazas. Dice que si alguno de los profesionales, él estuviera y perjudicara así a la casa, que no comería el turrón en Prado del Rey. Sí, seguro estoy que ante decisiones así, que van contra la casa,
no comería el turrón en Prado del Rey. Ya se sabe, y la audiencia también, todos o casi todos volverían a sus casas por Navidad. La Comisión de Radio y Televisión del Congreso debe hacer esa pregunta al presidente. La comisión. ¿A dónde va RNE? ¿Por qué estas decisiones, señor presidente? Podríamos entrar en debate y estoy... Claro, es que como despidieron a otros, pues aquí el padre, la queja amarga de si no hubieran despedido a sus hijos, probablemente no hubiera reclamado por el hombre este, el hombre este que despidieron y a los otros. Lo disfraza como de queja de ¿dónde va? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ya no es que me tiren a mis hijos, es que están tirando a gente. ¿Qué desastre pasa aquí en Radio Nacional? Por favor, la comisión que se reúna. Puesto a hacerlo con los que asombran al mundo, con modos y formas que los españoles y los oyentes de otras latitudes, me remito a los emails que se han recibido y que les llegarán a la cúpula de RNE, creían ya idos para siempre. Pues no, ahí están los hechos, las formas, el fondo y los más de 4.500 emails y cartas de protesta a la que uno la mía firme como profesional, ciudadano y oyente. Y seguiremos hablando, si quieren, de RNE. ¡Hala! Venga. Pues nada. Bueno, será una turra de programa, te pongo un poco de... A ver, lo que pasa es que comparado con lo que hace ahora don Santiago, era una puta maravilla. Era un programa de misterio que a mí me gustaba, porque eran ellos dos, con las mismas mierdas, con una total falta de rigor absoluta, pero a mí me gustaba por eso, ponían musiquillas de terror, contaban, a mí, y lo he contado muchísimas veces, pero bueno, lo cuento otra vez, me engancharon en un programa que escuché, ya los estaba escuchando yo por las noches, y en uno estaba yo allí haciéndome la cena y tal, y presentaron como una cosa increíble, tal. Aparte, me hacía mucha gracia ese rollo que tenían entre ellos dos de tratarse de usted, de que venía el padre, de que si nos vamos ahora al no sé, yo me lo creía, ¿no? Me lo quería creer. Entre montañas, aquí les hablamos de entre montañas, de esto de la sierra que tenían, el piso de la sierra, que es donde viven ahora, el piso de veraneo. Y no sé, me hacía mucha gracia, y ahí me enganché a ellos, que no es que era... De hecho, me indignaba, recuerdo que me cabreaba porque era, básicamente, él decía cosas, unas chorradas y experiencias que tenían. Bueno, lo del primer programa, que al final me he ido por las ramas, empezaron como a presentar algo, tenemos un misterio increíble, y al final del programa resulta que el misterio era que lo presentaron así, estaba yo y tal, estábamos los dos en casa, y de repente me apeteció a mí, está ese programa por ahí también, oler incienso, y mandé a Fernando que subiera al trastero que tenemos, no sé qué, no sé cuántos, y cuál sería su sorpresa, que la luz estaba encendida, la luz del trastero estaba encendida, con la puerta cerrada. Ese era todo el misterio que estuvieron presentando, y nada, y decían que no, que era imposible que se los hubiera olvidado, tal. Y yo me quedé tan a cuadros que luego en el siguiente programa fueron con una amiga ahí, en ese propio trastero de su casa, subieron ahí de los vecinos, la urbanización que tenían, ahí a hacer psicofonías, y por supuesto captaron. Y nada, y eso a mí me engancharon, y sobre todo con ese rollo decimonónico que tenían, y traían al padre, y se agasajaban todos y tal. Me hacía mucha gracia. Pero el programa, pues era un programa. La verdad estaba mucho mejor hecho, con intros, con tal, porque se encargaban de hacerlo. Ahora es él soltando la turra. Bueno, creo que te lo he explicado, ¿no? Y perdón por el rollo, vamos a acabar ya. Pues no, Maz Galego, un padre como tiene que ser, sin ser yo padre. Lo que tenía que haberles soltado es una hostia de padre. Lo que pasa es que si no se la soltó cuando eran más jóvenes, pues es lo mismo. Eso no lo tendría que haber hecho el padre. El padre, si hubiera sido... Lo que pasa es que ya en ese punto no lo podía hacer. Tendría que haberles dicho, pero idiotas, ¿pero qué habéis hecho? ¿Por qué no os calláis la puta boca y veis a ver dónde podéis ahora? Que ahora yo busco por otro sitio, pero no. Claro, saliendo así de ese sitio, a ver en qué otra emisora te contratan. Hombre, ya lo sé, que un padre por sus hijos y bla, bla, bla. ¿Tú eres padre o eres madre? Fijo, si es que esa es la gracia de esto ya del 2008, ¿eh? Ahí aún no daban tanta pena, ¿eh? Porque aún estaban y entonces resultaban un poco repelentes y hacía gracia. De hecho, el gran éxito, comillas, que ha tenido esta gente es eso, lo pagados de sí mismo que están y lo fuera de la realidad, ya incluido el padre, como estáis escuchando. Además, con este lenguaje tan rimbombante, ¿eh? Fantástico. Sí, pero eso es lo que yo decía. Si te referías a que era otra época, el 2008, no, aquí esto ya en el 2008, esto era caduquísimo. Te refieres a claro, el hombre estaba educado en ese rollo, en esa élite de aquella época, que además estaba muy orgulloso que una vez de un discurso que le dijeron decirlo de urgencia, algo que había edictado Franco,
y el hombre estaba muy, muy presiado de decir que luego a Franco había dicho que le había gustado mucho el discurso que había hecho, que lo había hecho muy bien. El discurso, vamos, no un discurso, sino un comunicado que no me salía. O sea que no sabe de qué va esto es tengo que explicarlo otra vez. La trilogía de la patada de Radio Nacional de España, aquí solo está la primera, que en realidad es muy corta. No me gusta Santiago Vázquez. Es muy corta porque luego... a ver, venga, voy a ponerlo del principio, va. Y hago un levantacutismo. Santiago Vázquez. O algo, y a ver si puedo ir pasando y lo resumimos. Esto, para que los que no lo sepan, es cuando... O sea, que tengo que hacer toda la explicación. Pues nada, que estaban en Radio 3, estuvieron muchos años, bueno, muchos años, no, 2, 3... Estuvieron, no sé, un par de años así en Radio Nacional de España haciendo, enchufados por el padre, obviamente, haciendo un programa que se llamaba Sexta Dimensión, lo hacían a las 3, de 3 a 5. En la SER acababa Milenio 3, que acababa a las 3... y empezaban ellos en Radio Nacional de España y nada, pues les comunicaron un día que nada, que cambio de programación, tal, iban a hacer el verano, en agosto iban a hacer todo agosto, dijeron tenéis que hacer agosto, pero ya después de agosto vamos a cambiar la programación y tal, patatín patatán, pues oye, lo hicieron con varios, pues eso, que estuvieron 2 años y nada, les comunicaron que tenían que irse y que nada, porque fue un ERE, ¿no? Fue exactamente. Fueron varios programas los que cayeron y varios profesionales. Y nada, y qué cojones que ellos pues se lo tomaron muy mal. O sea, la mayoría de los... ¿Cómo se llamaba este hombre? ¿Era Arteaga o Arteta? Me confundo. El hombre este de la música clásica y que también lo echaron y oye, pues su último programa fue un programa normal, lo comunicó y tal y otros tantos, pero ellos no. Aquí en la miniatura del programa pone, que ha puesto aquí el tío Paco, pone haciendo miniaturas, así clipey. Un plan, dice, el último programa de Sexta Dimensión y un plan infalible para evitar el despido. Y yo estaba pensando y digo, los amigos esta madrugada. Exactamente, ellos pensarían que diciendo esto iban a evitar el despido. Armentia era Argenta, no sé, los confundo. Sí, Arteta, Argenta, Armentia. La Armentia es Javier Armentia, el del Castillo de las Mentes Prodigiosas, que lo menciona aquí, el de la capa, por eso quería ponerlo. Con muy malas palabras. Uno que dice, atención, dice del señor que era científico, obviamente, era astrónomo, físico, creo que es además, y que era director del Observatorio de Pamplona, refiriéndose a él, que digo yo, ¿qué cojones tienes tú de decir esto? Dice, ese señor que se hace llamar científico, o sea, que se hace llamar, pero ¿cómo que se hace llamar? Si el hombre tiene la carrera, tío, el que te hace llamar periodista eres tú. Es que de verdad, don Santiago, ¿cómo es? Qué soberbio, aquí estaban soberbísimos aún. Entonces, claro, les comunicaron que se tenían que ir y ellos, pues lo que estaba diciendo de un plan infalible, no sé yo, si ellos, capaz que sí, en su visión de más allá de la realidad, pensaran que iban a inundarla, porque insisten mucho en que manden emails a todos los sitios pertinentes para quejarse de que los echen. Una cosa estúpida, pero bueno, vamos a ir oyéndolo. Si, sé que lo oísteis alguno, voy a intentar resumir un poco. Hola, y tantos miles de seguidores. Todo es más o menos por aquí, y luego ya pasan al programa normal en el que hablan del Palacio de Linares hasta el final, ponen a Julio Iglesias, flirtean con una que le manda un email, pero poco más. No vuelven a tratar el tema. Ya lo tratan a la semana siguiente, cuando ya al día siguiente les dijeron, vais a estar hasta agosto. Soltaron esto en el último programa y claro, inmediatamente al día siguiente les dijeron, no, este es el último programa que habéis hecho. Les mandaron un email, ni agosto ni pollas. Y claro, los pusieron prácticamente de patitas en la calle, pero era normal. O sea, tú desde la propia cadena te pones a decir esto de tus jefes. De Sexta Dimensión en España y en todo el mundo, como así lo hemos ido refiriendo semana tras semana. Tenemos oyentes en los 5 continentes. Esto lo vimos ayer, el chiste de la Antártida. Ya lo expliqué, por si acaso lo explico de nuevo. Pues que ellos al principio miraban, sobre todo Fernando, se ve que miraban en las IPs y estas cosas de los datos que le daba iVoox o donde fuera, de donde tenían las visitas. Y claro, veían visitas de todos los lados de China, porque claro, antes captaban ¿cómo se llamaba eso? Las web spiders y todo esto, que los motores de las arañas estas de motores de búsqueda que pasaban por todos los lados. Entonces tú podías tener, o vete a saber de qué. Y ellos estaban todos emocionados de que les veía gente desde la Antártida, desde China, y ya eso se convirtió en un chiste de que la gente iba, saludos desde Groenlandia, saludos desde no sé dónde, y ya se lo creían directamente. Fernando, así es. Sí, así es realmente. Desde luego que sí. A ver. El otro día me decías, haciendo un breve inciso, que había vuelto a entrar alguien, no sabemos muy bien quién es. ¿Veis?
desde la Antártida, nada más y nada menos. Sí, nada más y nada menos que Sé que esto lo vimos ayer, pero bueno. De la Antártida. Ahí efectivamente no hay nadie, únicamente hay científicos, expediciones científicas, con sus experimentos y demás. Y tenemos algún que otro seguidor en la Antártida. También tenemos, Santiago, fieles seguidores, nada más y nada menos que en Islandia. Imagínate qué puntos tan dispares, tan lejanos, ¿no? Unos de otros. Creo. Pues un saludo muy cordial, muy afectuoso para ese o esos oyentes que están en la Antártida, que nos escuchan, que escuchan Sexta Dimensión, que se conectan, supongo que por un portátil, Fernando. Pues seguramente sí. Y también, como no, para esos oyentes que nos siguen desde hace mucho tiempo ya, porque lo registramos, Fernando, a través de nuestro servidor. Así es, sí. Esos oyentes en Islandia. Para todos, en definitiva, para los 5 continentes y, por supuesto, para toda España, como decía. Miren, hoy no es una noche agradable. Aquí empieza. Porque tengo que darles a todos ustedes una mala noticia. Hace escasas fechas recibía una llamada telefónica del jefe de programas de esta querida emisora, por lo menos le llamaron Radio Nacional de España, por teléfono. El señor don Benigno Moreno. Hombre. Nombrado Maligno Moreno. Jefe de programas de esta casa. Me estoy acordando de que en los siguientes programas, esto ya en su casa, de las otras partes de la trilogía, en la intervención del padre, los que lo habéis oído os acordáis, que el padre dice: y el señor Benigno Moreno, pues le deseo que tenga unas morenas vacaciones, o algo así le dice. Están cabreadísimos. Venga a tirarle ahí a él, a Miguel Blanco, a todos. Prescinde. Como abrimos. A partir del y a veces vemos 1 de septiembre otra. De Sexta Dimensión. Ya sé que es un disgusto para todos ustedes. Menudo disgusto. Los que nos siguen fin de semana tras fin de semana. Esto, no, hombre, a dedo. Sí, imagínense para nosotros. Sí, eso. Imagínense. Eso sugiere, sí, que fue elegido a dedo, ¿verdad? O algo, yo qué sé, la de cosas que dicen, o que el cargo le quedaba grande. Pues que, fíjate, ponerte a decir estas cosas de tu supuesto jefe, en medio, no, el cargo le queda grande, son muy nuevos. Bueno, aquí no se sobran mucho, pero ya en su programa ya se pegan la sobrada, padre. Lo que supone, en estos momentos, en un momento en el que ¿qué decís? El programa está en auge. Está en auge. Que recibimos... Tenían un programa de 3 a 5 de la mañana, viernes y sábado, ¿eh? A ver, imaginaos el auge que podía tener un programa a las 3 de la mañana de un viernes, de 3 a 5, y lo que pasa es que ellos siempre han estado crecidísimos. Avalanchas de emails. Y ahí están, a la disposición... A ver, Johnny Drama, un chien andalusian, hermoso... Para lo que precise, les puedo asegurar que tenemos 3.000 emails. Fijus Magnificus. Y seguramente buenas noches a todos los nuevos. Muchos de ellos sin contestar. Muchísimos. Miles. Lo haremos. ¿Cuánto ha dicho? Se lo prometo. Toneladas. En 2 meses, aunque ya no estemos en esta casa. Toneladas. Lo haremos. Porque vamos a seguir emitiendo, cerrando nuestro programa, quizás con otro nombre, lógicamente, pero nuestro podcast va a estar ahí. Sí, efectivamente. Tenemos nuestro estudio de grabación y nuestra voz va a seguir estando. Va a seguir estando, si Dios quiere, como siempre digo. Fernando va a seguir estando y el programa va a seguir estando a disposición de los oyentes en Internet. Si no es en radio... Luego, por cierto, cuando ya se salieron, quitaron todos los programas de Sexta Dimensión porque les dijeron que los intentaron seguir poniendo. Tenían un blog, ¿os acordáis? Ese blog donde iban poniendo todos los programas y los tuvo que quitar, o los quitó porque decía que los derechos eran de Radio Nacional de España. Si no es en una cadena de radio o en una emisora de radio, será a través de Internet. Sencillamente. Eso es importante, Santiago, dejarlo muy claro para todos aquellos oyentes que nos siguen, que son muchísimos, afortunadamente, a través del podcast, de Internet. Decirles que el programa lo vamos a seguir haciendo a través del podcast de Internet, de nuestra página web.
No, estaba diciendo eso, que aquí está hablando bastante rato don Fernando, pero que os podéis dar un poco cuenta, a los que no lo conocéis, del papel que tenía siempre Fernando, de darle siempre la razón constantemente a su hermano. Hay veces que resulta un poco pesado, incluso sobre todo cuando está él ahí dándose pisto. Pero sí, es verdad, esto que dice abuela me ha sorprendido porque lo estaba oyendo mientras me dejaba la cena preparada, y ahora se pone a leer lo de los emails a los oyentes, pide que manden emails a la defensora del oyente, y oye, lo dice con una, que lo estaba oyendo y digo, joder, macho, qué gusto da oírlo, parece un jingle, ¿no? Lo lee muy bien y me ha dado como penilla también por él, pobrecito. Naturalmente. Se hubiera desligado de la sombra de su hermano, tío. Y con los mejores temas posibles. Efectivamente, lo decían de coña, le llamaban el Sinatra de las ondas. A ver, se lo llamaban entre ellos, no es que lo llamara nadie más. No era conocido por nadie más, y por los seguidores un poco en coña, pero sí, hombre, tenía muy buena voz y de hecho, joder, se expresaba bien el hombre y eso. Con todos ustedes. En estos días, la noticia, como se suele decir, todo se sabe. Que le volvieran a llamar, hombre, por supuesto, a Radio Nacional de España, no, pero es que ya no Radio Nacional de España, lo explicaba ayer, es que, tío, si haces esta espanta, esto es como, hostia, yo qué sé, como si trabajas en, no sé, tío, encima en un medio que todo el mundo se conoce y tal, no son restaurantes de una localidad y de otra, que igual la haces en un sitio y luego en otro sitio te contratan y no se han enterado, pero aquí no, hostia, esto se entera todo Dios, tío. Entonces, ¿en qué emisora? Si tú tienes esta... De hecho, ya lo hicieron en Radio Getafe, lo de Radio Getafe también, aunque aquella emisora cerraba, aquí sí quedaba un poco igual, pillaron ahí un pedo, los curas, que ahora la compran los curas. Se bebieron una botella ahí ese es el único momento documentado, creo yo, de que haya bebido, por mucho que la gente diga de lo de borracho y eso. Y sí, se metieron muy, muy duramente, lo que pasa es que, claro, aquello cerraban, ¿no? Pues se ha filtrado. Pero sí, eso es lo que digo. Hombre, eso yo ayer lo dije también, se lo he reconocido a Iker, con mucho de lo que pueda ser y todo lo que queráis. Y de hecho él mismo lo ha dicho, para que veáis, no es una cosa que Iker tampoco se la haya callado, él ha presumido de eso. Hablando sobre el tema, lo expliqué ayer también. Sé que me repito, pero alguien nuevo habrá. Lo decía Iker, sí, fuimos allí también porque lo de no pude ayudarle más, al fin y al cabo, era eso. Que él, pues oye, le dio trabajo después de haber hecho esto, que cualquiera no lo haría, no diría, hostia, Se ha filtrado, no sé a través de qué... Lo hacía Iker, hombre, qué selección del equipo de contratación, pues hombre, quien no lo va a hacer es el director, tendría el asesoramiento de su mujer, por supuesto, y ahí se ha hablado de que la mujer era amiga de Clara Tahoces y no le caía tan bien y bla, 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 bla. No creo que haga, Maika, por Dios, no creo que coja y haga una votación entre todos los de Cuarto Milenio, entre todos los colaboradores. No sé, no le veo pinta. ¿Qué te crees, que Iker es comunista o qué? A través de qué vía, no me refiero a medios de comunicación, sino a través de qué vía. Pero sí es cierto que hemos recibido emails preguntándonos qué les habían dicho, que habían leído, que habían escuchado que Sexta Dimensión desaparecía. Bueno, esto de la programación de Radio Nacional de España. Esto de que le mandaran emails, no sé, yo tengo mis dudas. En la próxima temporada 2008-2009. 2008 fue esto. Bien, todos ustedes se merecen lo mejor. Ay. Y lo mejor que le podemos dar a ustedes es por culo. Es la verdad. Y decirles la verdad. Y la verdad es que, en palabras del jefe de programas de esta casa, de Radio Nacional, el señor Moreno, nuevo jefe de programas. Nuevo jefe de programas. Como se aseguran de especificar, nuevo, que es nuevo, ha entrado ahora, no. Sí, hasta hace... Aquí estaban bastante suaves, pero claro, es que estaban en la emisora aún, les podía la gana, de decirlo, no, la educación y la diplomacia no les... Esas fechas. Exactamente. Prescinde de Sexta Dimensión, se le quiere dar, palabras textuales, una reorientación a la programación. Esto es lo que les dijeron. Y por lo tanto, el último día de emisión de este programa es el 31 de agosto. Vamos a estar con todos ustedes. Sí, iban todo el verano. No. Ya estamos en verano. Ya te digo y estamos ofreciéndoles programas, yo creo que interesantísimos. Aquí ahora mismo estás sentenciando eso, no que no vas a estar. Ahí se refleja, Fernando, la posición de Sexta Dimensión
no lo digo con vanagloria, No. Esta dimensión en el ranking Que no se lo creían, de los 100 yo creo que sí que se lo podcasts creían, ¿eh? más descargados de iTunes, de la firma Apple, que bajo mi criterio es la más fidedigna y más seria que existe. Sexta Dimensión es Siempre estaban el con esto, único programa. Siempre estaban con lo de Apple. La de Apple es la más segura porque veían muchas descargas y luego sobre eso, en eso se basaban para decir que ¿quién le diría eso? Abuela decía que su madre, tal vez. Eso de si pidieras un euro por cada descarga, pues imagínense, 100.000 euros nos sacaríamos de cada programa. De todo Radio Nacional de España, cuando digo todo Radio Nacional de España, me refiero a Radio 1, Radio Clásica, Radio 3, Radio 4 en Cataluña. Todas las cadenas de Está Radio bien, Nacional. ¿no? Que tenga un fondillo. Es el único programa, y cualquiera No de creo, ustedes no lo sé, puede comprobar, no sé si existe. que de una forma frecuente, yo diría muy frecuente, digo frecuente por mantener aquello de la modestia, Esto es vanagloria todo. el único programa que aparece, Estoy por pasarlo. ¿Hasta cuánto vimos? el Como podcast un de cuarto Sexta de hora, Dimensión. ¿no? Hay otro programa también de Radio Nacional de España, de Radio 5, El Sueño de Arquímedes, que también aparece frecuentemente en ese top 100. No, en realidad De esto los igual, 100 repito el dato. como lo oímos, Repito el y dato es para pura todos vanagloria. ustedes y también para la dirección, el equipo directivo de esta querida cadena de radio. Están ahí como remarcando también para ustedes y para la dirección, ¿eh? Como cuidado, que aquí, ¿cómo nos vamos a ir nosotros? Si somos los primeros, no sé qué, tío, qué intento tan absurdo de, no sé hasta qué punto estaban fuera de la realidad, de pensar que a lo mejor después de esto iban a gente como loca ahí a mandar ahí, iban a cambiar de opinión, no lo sé, yo creo que no sé. Somos el único podcast que aparece de toda la casa. Sí, son de solo toda esta santa casa, eso lo he dicho antes. que aparece Es que en quiero decir que todo ese esto ranking es que de lo los vimos 100 más descargados. lo vimos a veces en ayer. el puesto 22, como hace escasos días. Se queden, a veces en el puesto nos 27, quedamos 40. al cuarto de hora más o menos. Yo creo que ya estar entre los 100 primeros, Hola, existiendo, Retrovicio. cerrando miles de podcasts en España. Miles. Hombre, que se lo pensaban. A ver, ellos sabían que aquí en la sorpresa se la llevó hasta el país. Que además es que era muy patético ese asombro que tenían y esa indignación que tenían tanto el padre como él. En plan, como dijo alguien ayer, el típico, no sabe usted con quién está hablando. Que hostia, al jefe de programa, no al jefe de programa, sino al director. O sea, encima hicieron esto, ¿no? De coger y ir saltar escalones, ¿no? Se fueron a reclamarle tanto el padre como ellos lo que dicen aquí a los superiores de los que les habían, con lo cual pues imagínate la gracia que les haría a los que estaban, que además eran superiores de ellos. No solamente, Ya es un logro. no solamente se circunscriben a programas de radio, es que son podcasts de todo tipo. Podemos encontrar desde el National Geographic, Que imitaban lo que hacía José María. Pues José María García también las tuvo buenas, ¿eh? Discovery Channel o el diario El Mundo, en fin. Serían de la misma escuela porque eran amigos. De hecho, contaba en alguno de los programas que he estado escuchando recientemente, contaba el padre que llevó a José María García cuando estuvo vetado en todos los medios. Era el padre, ¿verdad? Fue el que lo llevó a un programa de televisión. Y que José María García ahí se explayó y que cuando acabó le felicitó por la valentía a su padre de haberle llevado cuando él estaba vetado en los medios y no sé qué, no sé cuánto, ostras, todas esas cosas se las tomaban tan en Diferentes serio. cosas de muy distintos ámbitos. Pues lo hubieran espabilado en la mili, la verdad, porque la mili hubiera aprendido pues lo que aprendíamos todos, a desafiar al poder establecido, a convertirte en punky y a no obedecer órdenes y a perrear. Bueno, a él no le habría hecho falta aprender a perrear y a escaquearse y todo eso, lo habría aprendido rápido. Durante muchas veces, Porque lo pienso, no sé si la hizo o no lo hizo, se liberaría por algo, ¿no? compitiendo Porque edad yo creo que tiene. en muchísimas ocasiones Sexta Dimensión, nuestro podcast, con los podcasts de programas ya consagrados. Por ejemplo, cito ahora mismo Hora 25 de la cadena SER, por ejemplo, Si amanece nos vamos, también de la cadena SER. Bueno, nuestro compañero Roberto Sánchez. Roberto Sacos en el general. Esto es un listado de vanagloria. Igual lo podemos pasar un poquito y así ahorramos. Y ahí están las capturas de pantalla para demostrarlo a quien lo crea conveniente. Las capturas de pantalla. Y a quien lo solicite.
Muchos de ustedes nos han preguntado, ¿pero cómo pueden quitar Muchos. de la programación? Muchos se lo han preguntado desesperados, ¿pero cómo? Muchos, pero si es que además la noticia la dieron aquí. ¿Quiénes le preguntaron si los programas anteriores nadie sabía que lo iban a tirar? Un programa que es el único que aparece de todo Radio Nacional en Apple, en descargas. Otra vez. Que son miles y miles. Tío, qué pesado. Se lo aseguro. Ahí están los datos. A disposición de cualquiera. Claro, que eso de que se lo dicen al principio, se ha filtrado entre, a lo mejor, una persona, yo que sé, alguien cercano a él se enteraría, o cualquier, si lo puso en Twitter no puso nada, ¿no? Porque yo recuerdo que se comunicaba por Twitter y por los comentarios de iVoox. A no ser que hablara en privado por emails, ya a partir de eso, él no dijo nada en ningún sitio, ni nadie se filtró, ni hubo ningún foro, ni nada. Es que no tenía foro tampoco. Él tenía los comentarios de iVoox y cualquier cosa que era prácticamente halagos, y cualquier cosa que le dijeran que se saliera un poco de... las borraba, no tenía más. Y luego ¿Por Twitter. qué se retira un programa? Twitter igual. Que está empezando realmente a brillar. Uy. Todo hay que decirlo, sin muchos medios, con colaboradores que lo hacen de una forma desinteresada. Como Juan Carlos Salamanca Fernando, y su padre. Queremos darles las gracias, por supuesto, a Radio Nacional de España. Queremos agradecer, y lo haremos en nuestra despedida el 31 de agosto, nuestro último programa. Ya te digo yo que no. En esta casa, después de 2 años, agradecer a aquellas personas que confiaron en nosotros desde un principio. Javier Arenas, Javier Arenas. Esto es bueno también, esto es bueno, porque aquí empieza a hacer un name dropping de gente que conoce, en plan, cuidado, que aquí somos amigos de tal, de no sé quién, de este que llevaba más tiempo, pero ahora no está, ahora veréis. Director de Radio Nacional de España Quijote, en 2006. Sí, es bastante Quijote, tanto el padre también, como no, a un gran señor y gran profesional de la radio, que fue director de programas y que fue quien aprobó este proyecto, el señor don Luis Ramírez, lo está diciendo ahora mismo. Luis Carlos que fue el que aprobó este proyecto, el señor Carlos Ruiz Ramírez, distinguido señor que... Ramírez, un abrazo, Luis, muy fuerte. Un abrazo. También, y como no, a un grande de la radio en este país, gran locutor de informativos, hijo de otro grande de la profesión, don Ángel Marrero, el señor don Francisco Fernández Oria, que siempre nos ha apoyado y de ahora ya no, y que siempre ha confiado y ha creído en nuestro trabajo y nuestra profesionalidad. Desgraciadamente, don Francisco se ha marchado de esta casa. Qué putada. En una jubilación anticipada, o eso que llaman ahora ERE, que tanto daño ha hecho a tantas empresas, no solamente en los medios de comunicación, sino a muchas, en muchos sectores. Pero don Francisco... ¿Veis don Fernando ahí dándole la razón constantemente? Fernández Oria ya no pertenece a esta casa y por lo tanto es una decisión. Había veces que es que era... el pobre Fernando era como... Era la puntilla. Sí. En otros era como más diálogo, ¿no? Ahí él participaba más. Pero había momentos de don Santiago ahí soltando el rollo, fuera de lo que fuera, de parapsicología, de esto, de lo otro, que era, el pobre Fernando estaba ahí como sí, en efecto, tal, era como, hostia, tío, de verdad. Recientemente, hace escasos días, repito, ya nos han llegado algunos emails, bastantes, porque como digo, la noticia se ha filtrado. Yo voy a facilitarles, porque como no hay censura... No hay censura. Sé que el micrófono no censura no hay, lo que te van es a tirar mañana. Cuando acabes el programa te van a mandar a tomar por culo. Y como no hay censura en este país y estamos en democracia y somos libres, siempre y cuando no faltemos el respeto y contemos la verdad, que es lo que la audiencia de un programa de radio se merece, sobre todo en una cadena pública, en la cadena pública que es Radio Nacional de España. Sí, felicitarles a todos ustedes. Cierto, sí, en cierto sentido es una incitación al acoso, ahora que lo dices, sí, porque básicamente lo que él hacía, por supuesto no tuvo ningún resultado, era animar a todos sus supuestos, que él pensaba que eran tantísimos seguidores, a que mandaran emails a la defensora del oyente, no solo a la defensora, a los altos cargos, a tal... Cosa que y él lo disimula un poco diciendo, bueno, por si quieren decirles que no les gusta este programa, que están de acuerdo con la decisión o que no están de acuerdo. Sí, que la inunden en email, ya sí, él por eso digo que tal vez sí que pensaba que a lo mejor con esta estrategia en su fantasía quijotesca de su cabeza, pensaba que iba sí, es lo mismo, poder social, es que al final estas rayaduras al final
una dirección de email pueden dirigir, porque nos lo han pedido, por favor. Más que tonto, yo creo que es eso, que esta gente viven en más allá de la realidad, si es que no hay más, como les han criado. Es que el padre ha seguido, esto lo contaba ayer, que hostia, el padre tuvo la peor reacción, por eso creo que fue por lo que pusimos la carta, porque hay gente aquí que no sabía de qué estamos hablando, tuvo la peor reacción, o sea, pero claro, y ya decíamos, ya a esta edad, o sea, cualquier padre les hubiera dicho, pero ¿qué cojones habéis hecho? ¿Sois idiotas o qué? Les hubiera metido un sopapo. Y hubiera dicho, por favor, ir y retractaros. Y decís que sí, que estáis de acuerdo y que os vais y que muchas gracias por el tiempo que hemos pasado aquí y por habernos dado la oportunidad y ya está. Pero, hostia, no, tío, no, por favor. El padre lo que hizo fue encima indignarse él. Y he llamado al tío, ¿cómo se llama su tío? He llamado al tío y está de acuerdo también, que lo sepáis. Que no, que esto volverán por la puerta grande. Aquí ya creo que entramos en la parte que no escuchamos ayer. Muchos oyentes que ya se han enterado, porque esta noticia nos la comunicaba el jefe de programas el día 1 de julio. Hemos querido guardar un respetuoso silencio hasta que la noticia, lógicamente, pues sea filtrado como el tío Javier. Luego nosotros no. Desde luego nosotros no. El tío Javier era otro locutor conocido que trabajó con Balbín, ¿no? En La Clave. Hemos dicho palabras, salvo a nuestra familia, lógicamente, a nuestros padres. Subdirector. Pero el público no es tonto y las personas y los oyentes y más los dimensionarios son muy inteligentes. Muchísimo. Y no sé de qué forma se han enterado, pero se han enterado de que Radio Nacional de España no cuenta con Sexta Dimensión a partir del día 1 de septiembre. Y nos han preguntado que quieren quejarse, que quieren dar su opinión, que quieren reclamar, que quieren expresar. Ello significa Sexta Dimensión. Pedir explicaciones a la dirección de esta casa de por qué Sexta Dimensión desaparece. Todo lo que ustedes quieran decir, España, el señor don Santiago González, al que mando un abrazo desde aquí, y también, como no, a nuestro querido presidente, al señor don Luis Fernández, presidente de la Corporación Radio Televisión Española. Les aseguro que todo ello les va a llegar. La defensora del oyente y del espectador de Radio Televisión Española es una gran profesional, grandísima diría yo profesional, que ha hecho muchísimas cosas en esta casa, que ha presentado telediarios, por ejemplo, Elena Sánchez. Un abrazo, Elena, desde aquí, compañera. Ay, coño. Y es ella, la defensora del oyente, me acabo de en dar este caso, cuenta de una todos cosa. los oyentes de Radio Nacional de España. Antes de levantarme de la alianza. España. Tomen buena nota. Pero, tío, dadme un momentito. Ahora, porque lo están reclamando, Fernando. Es una dirección muy sencilla. Y ahí ustedes escríbanle a Elena Sánchez, a la defensora del oyente, todo lo que deseen. Porque vuelvo a decir, nos lo piden todos ustedes. Sí hay que dar, Fernando, una serie de condiciones. Sí, son que las la vas música a está tú. bien, Sí, ¿no? sí. De fondo suaviza un poco. Tenemos que hacerlo, estamos en la pública y hay que hacerlo así. El email, apúntenlo, lo vamos a repetir dentro de unos momentos. Después de decirlo la primera vez, así que vayan cogiendo bolígrafo y papel para expresar, vuelvo a decir, lo que deseen, lo que quieran. Les aseguro que esto llega al director de Radio Nacional de España, que es lógicamente quien manda y quien representa a la entidad, a Radio Nacional de España, el señor González, don Santiago González, y como no, a nuestro querido presidente, don Luis Fernández. La dirección de correo electrónico a la que deben dirigirse es muy sencilla, todo minúsculas, es la siguiente: defensora@rtve.es. Repito, defensora@rtve.es. Esa es la dirección, la repetimos enseguida, ya están llegando, Fernando, ante la avalancha de mails. ¿De dónde ha salido la noticia? No lo sé, pero así es. Fernando, por favor, condiciones, porque si ustedes, los que escriban email, no cumple lo que Fernando va a leer a continuación, no llegará. Es decir, sí llegará, pero no tendrá un efecto, Fernando. No tendrá una validez. Una validez. Por favor, Fernando. Las condiciones son las siguientes. Esto es lo que dice la oficina de nuestra compañera, la defensora del espectador y del radio oyente de Radio Televisión Española, Elena Sánchez. Los ciudadanos pueden dirigirse a la defensora a través del teléfono, fax, correo ordinario y email para formular sus reclamaciones. Para que éstas puedan ser admitidas, deberán identificarse correctamente, indicando nombre,
apellidos, DNI y domicilio. Me he venido porque... Y presentarlas en un plazo... Lo estaba escuchando en la cocina, no lo he podido evitar. Esto es lo que yo le decía antes, abuela, que gusto, oír parece que estés oyendo un jingle. Esto que está leyendo ahora don Fernando. Los oyentes podrán escribir a la defensora de... qué bien lo hace, qué pena. Querían asegurarse que mandaran el DNI y todo, la gente, para quejarse. ¿Tú te crees que eso iba a funcionar? Apellidos, DNI y domicilio. Y presentarlas en un plazo no superior a un mes respecto de la emisión del programa, que deberá estar debidamente identificado. Es decir, Fernando, vamos a hacer aquí una pausa. Indicar nombre y apellidos. Primer punto importante, nombre y apellidos de la persona que envía el email. Su DNI y su domicilio. Y su domicilio. Ténganlo en cuenta, porque si no, no tiene validez. Nombre, apellidos, DNI, domicilio. Y Fernando, la segunda parte de lo que has leído, me gusta la decisión, no me gusta la decisión, me quejo, no me quejo, ya era hora de que se fueran estos pelmas. Por ejemplo. Pero por ejemplo puede ser también, ¿cómo quitan ustedes un programa de éxito en Radio Nacional de España? Ocupando los primeros puestos. También puede ser esa la reclamación. Será puta. Nombre, apellidos, su DNI y su domicilio. Son 4 puntos importantes que si no, no tiene ninguna validez de cara a la defensora del oyente. Fernando, dos últimos puntos muy breves. Son los siguientes. La defensora acusará recibo de las reclamaciones presentadas que cumplan los requisitos me da pesambre. Y un último punto, se responderá a las demandas admitidas en un plazo máximo de 30 días. Santiago, hay un... Perfecto, sí. Hay un número de teléfono al cual también pueden llamar nuestros oyentes para informarse y demás, por si tienen alguna duda, y es el siguiente: 902 40 05 33 902 40 05 33. Mala noticia, por lo tanto, amigos, para el mundo del misterio. ¿Vendrá otro compañero del misterio o no? Parece ser que no, porque la explicación es que quieren reorientar la programación. Bueno, nunca se sabe, don Santiago. El que venga, pues le deseamos toda la suerte del mundo. Si ponen música a esas horas, que son horas pues que hay personas, ¿no?, que escuchan la radio y que quieren escuchar música, pues que la disfruten. Y también, Fernando, tanta gente joven que nos ha seguido, tantos oyentes jóvenes. Muchísimos. Que le hemos aportado a Radio Nacional de España. Oyentes de... ¿Recuerdas aquel caso de aquel chico que nos escribía desde Buenos Aires? Desde Tierra de Fuego, sí, señor. De 8 años. 8 años. 8 años. Otra chica, Fátima, de 13 años de edad. 13 años. Y bueno, chicos de 16 y chicas de 16, 17, 18, 20 años. Muchísimos. Por lo tanto, amigos, esta es la noticia. Recalco, para oyentes que se han incorporado recientemente a la emisión de Radio Nacional de España, es mi obligación como director de Sexta Dimensión comunicarles a todos ustedes y contarles la verdad, porque lo han preguntado, recalco, han oído campanas, se ha filtrado, se está comentando por internet que Sexta Dimensión desaparece de la programación. Estaremos con ustedes todo el verano hasta el 31 de agosto. Después Dios dirá. Otros 2 años sin vacaciones, don Santiago. Dios dirá lo que haremos a través de nuestra página web, más allá de la realidad.com, con poner, para los que no tengan memoria fotográfica, con poner Santiago Vázquez Radio en Google o Fernando Vázquez Radio. También tiene Fernando Vázquez su página web, fernandovázquez.es. Ahí seguirán nuestro itinerario profesional. Yo no termino de entender, es que no lo entiendo. No es que no termine, ni empiece, es que no entiendo. No voy a discutir, por supuesto, respeto absolutamente la decisión de un superior, como es el jefe de programas de esta casa, hasta hace poco tiempo en el departamento de promociones. Respeto esa decisión que se ha tomado de hacer desaparecer de la programación un programa seguido por miles de personas y que desde hace meses estaba empezando a coger fuerza de verdad. Son decisiones, y son decisiones de nuestros jefes, y así tenemos que respetarlas. Por supuesto que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a seguir trabajando aquí en Radio Nacional de España
confiamos en que se respete la democracia, la libertad de expresión, siempre y cuando no se falte al respeto de nadie. Vamos a ofrecerles, si cabe, en estos programas que nos quedan, Fernando, que es un mes y 2 semanas aproximadamente con el de hoy. Más o menos, sí. Un mes y una semana, con la semana que viene. Si cabe, los mejores programas aún que hemos hecho, mejores que los anteriores, que rondan los... Hoy es el programa 142 42 en Radio Nacional. 142 programas aquí en esta casa, 2 años, 2 temporadas en Radio Nacional de España. Gracias a todos aquellos que creyeron en nuestro proyecto. Muchísimas gracias a todos nuestros superiores. Gracias a toda la audiencia. No nos despedimos hoy. Lo haremos, vuelvo a decir, si la censura no lo impide, el 31 de agosto. No hablaremos mucho más. Queríamos contarles las cosas como son. Y las cosas son como son y son la verdad. Fernando. Así es. Y lo que decíamos al principio, si vale, no es pues aquí, más o menos ni es en otra emisora de radio o en televisión. por aquí estaría, ¿no? Sea. Había acabado por aquí. Nosotros Oye, por intentaremos cierto, por todos perdón los un medios momento. estar ahí, hay que estar ahí. Pero nosotros, molestando, don Fernando. Molestando a quien haya que molestar. Aquellos que los habrá también, muy poquitos, pero los hay, que esta noche se estén alegrando sí, y claro que estén celebrando que es esta dimensión. Algunos se están alegrando. De la Nacional de España. Mire, nos ha costado claro, muchísimos años estar aquí. Aquí es donde dice lo en estos de... micrófonos. Dentro de un mes, aquí es donde dice lo de... tanto Fernando como lo de un Javier servidor, Armentia, porque fuimos muy precoces, siempre lo hemos Castillo dicho, de las Mentes. cumplimos 19 años en el medio. En los medios audiovisuales, no solamente en radio. Sí. Hemos hecho radio, televisión y también prensa. 19 años son 19 años. Y el que venga no lo va a tener fácil, si es que viene alguien. Si es que viene alguien. Por eso, para aquellos que se alegran, sabemos, como en todos los sectores, hay amigos, que son los más, el 98%, pero también hay un porcentaje de enemigos, no por nuestra parte, sino por parte de ellos, sí, ahora dice por eso. razones que no terminamos muchas veces de entender, pero que estaban deseando, que incluso han mandado cartas a Radio Nacional de España, bueno, emails. Esto no deja de ser cierto. Decirles, para su decepción, lo de los que esas emails. cartas, esos mails, mira, no han servido de nada. Es decir, esta decisión no se toma en función de no han servido asociaciones de, nada. de cientificistas, por ejemplo, que no voy a citar, porque no merece la pena. Un señor que aparecía con capa en el Castillo de las Mentes Prodigiosas, pues no me merece ningún respeto. Sé que desde ahí no me merece ningún respeto. Y que cada cual lea entre líneas. Se escribió al director de esta casa para que quitasen... No hay nada que leer entre líneas, si lo está diciendo. Dice, sé que desde ahí... y que a cada cual que lea entre líneas, pero que entre líneas, si lo están diciendo claramente, se escribió a esta casa. Eso es cierto, porque yo no sé si el Armentia, pues claro, el Armentia tenía un blog que se llamaba Por la boca muere el pez, que desmontaba a Amorós, a Iker, les daba a todos y los desmontaba. Y no sé si viendo el... Claro, porque es que había mucha gente que no lo escuchaban con el mismo ánimo que nosotros, que yo siendo escéptico y tal, pero hostia, no tampoco, pues se quejaban de que, hostia, con el dinero público se pagaba un programa de magufeo, que además que el programa de Don Santiago era tela, ¿eh? El de Iker, pues mira, también es de magufeo, pero disimulado mejor, pero el de Don Santiago era, pues claro, era a tope. Y había gente que, científicos, y bueno, no científicos, sino gente del círculo escéptico y todo eso, que les mandó, probablemente mandaron alguna carta como bien redactada diciendo que, oye, están pagando, difundiendo pseudociencias, pseudo chorradas, porque anda que no han dicho chorradas de todo tipo Don Santiago en su programa, así que sí tuvo, pero vamos, eso tuvo escasa repercusión, ¿no? Tampoco tenían tantas críticas, ni es que se sienten perseguidos enseguida. Y nada, pues aquí así habla de este hombre que era astrofísico, me parece, y director del observatorio de Pamplona. Creo que fue y de hecho ese fue el que pilló a Iker, lo he contado ya. El que pilló a Iker cuando Iker hizo una alerta OVNI para la SER y se encargó de llamar a todos los observatorios, pero no él, sino alguien que llamó de la SER, diciendo que llamaban de la SER sin especificar que era para algo científico, una experiencia de observación astronómica, bla bla bla, o algo lo que sea que dijeran, muy cucamente, sin que dijeran que era para Milenio 3, para una alerta OVNI.
Él quería ver y de algunos cayeron, algunos observatorios, claro, para darle prestigio a la alerta OVNI que él quería hacer, pero él así muy en la línea de Iker, se aseguró de decir que no era para una alerta OVNI. Y nada, y el Armentia le pilló y lo sacó en su blog y tal, y por eso también Iker le tiene rabia a Armentia. Un capa en el castillo de las mentes prodigiosas. Es que tiene cojones, lo he dicho al principio, pero aquí se permite el tío decir, ese señor que se hace llamar científico, o sea, un tío que tiene una carrera, tío, no se lo hace llamar, se lo llama la gente, y tiene cojones que lo diga él, que se hace llamar periodista sin tener ni carrera ni pollas. Pues no me merece ningún respeto. Sé no que le merece ahí, ningún respeto, y tío. Que cada cual lea entre líneas. ¿Qué cojones? Se escribió al director de esta casa para que quitasen Sexta Dimensión, un señor que se hace llamar científico, Personajes como este tipo de gente no merecen mayor comentario ni mencionarles. En absoluto. Por eso es que ni mencionamos el nombre. Hemos abogado siempre por una parapsicología seria. Temas... Sí, esto es lo que hemos hablado muchas veces, que ese hombre, pues siendo científico, pues se le invitaron al programa de las mentes prodigiosas, como a la Peles, tal, y como todos iban con capa, pues él se puso una capa también. Y ya eso es, el hecho de que haya participado en ese programa reality chorras, un poco de cachondeo, pues nada, ya eso lo desacredita toda su carrera de científico. Porque Iker también se lo dijo, el de la capa, le llamaban, el de la capa, así como de forma despectiva. Fernando, rigurosos. Estamos muy satisfechos del programa que hemos hecho. Muchísimo. Hemos levantado la audiencia de Radio Nacional de España a estas horas de la madrugada. ¿Tú te crees? La hemos potenciado, la hemos, como digo, levantado, y le hemos regalado a Radio Nacional de España... Yo creo que era de 3 a 5 de la madrugada de viernes y sábado, recuerdo, un programa de misterio y de tal. No sé, bueno, claro que también, yo qué sé, Radio Nacional de España de 3 a 5, ¿qué audiencia puede tener? ¿Qué pueden poner a esa hora? Un viernes y un sábado, pues seguro que la levantarían, porque dos tíos ahí... Que no tenía a esta hora. Y es audiencia joven. Monlobby. Personas. Audiencia joven, dice. Como digo, audiencia joven, ¿qué cojones? No sé, como no fueran los bolingas que iban por ahí de botellón y que escuchaban Milenio 3 y luego se pasaban a ellos, en todo caso. De 15, 16, 18 años... ¿Cuántas veces me han parado por la calle? A ti también, Fernando. Bueno, sí. Acaba ya. También que quiero ponerlo otro. Por conocerme en mis intervenciones en televisión, sobre todo en Cuarto Milenio, con Iker Jiménez, al que mando un abrazo muy fuerte desde aquí. También en otros programas de televisión en los que he intervenido, como en un Tele5, o también en Telemadrid, con otro querido compañero, con Javier Sierra. En tantos días, tardes y noches, Fernando, de misterio en televisión, en esos platós de Cuarto Milenio, que es un plató, por cierto, de Cuarto Milenio. No lo conozco, tengo que ir a acompañarle alguna vez. Es entrañable, es bueno, esto. Y ahí hay un comentario que me hace mucha gracia, que es que volveremos al plató de Cuarto Milenio, que es un plató, es entrañable, y el pobre don Fernando, que se ve que no fue nunca, en 30 programas no se lo llevó. Dice, no he tenido yo la ocasión de conocerlo. Y le dice el otro, pues es entrañable. Tío, de Cuarto Milenio, que es un plató, por cierto. Esto. De Cuarto Milenio. No lo conozco, tengo que ir a acompañarle alguna vez. Es entrañable. Es un gusto estar allí. Y bueno, pues recuerdo con mucho cariño ahora mismo esos momentos vividos, que reiniciaremos, por supuesto, en septiembre. No vamos a dejar ni muchísimo menos tampoco la televisión. Y procuraremos por todos los medios estar en una cadena tan a gusto como hemos estado en estos 2 años, en estas 2 temporadas. Muchos no lo intentaron, ¿no? Donde también se nos valore y se nos respete. Esto es lo que tenía que decirles, amigos. Sí, te lo has escuchado entero, gracias. Fernando, recordamos, por favor, la mitad es... de nuevo la dirección de correo electrónico de la defensora del oyente. Bueno, venga. Nuestra compañera Elena Sánchez, para que todos los oyentes, que recordamos tienen que poner su nombre, apellido... Bueno, ya habéis oído, compañera, o sea, cuidado que es compañera, porque y ha especificado que hizo esto, que hizo lo otro, que tuvo el programa de no sé qué y que la conocen, cuidado que conocemos a la defensora del oyente y que hace muy bien su trabajo. Y domicilio para que tenga validez. Ya no vuelven a retomar. Tienen que figurar esos 4 datos, nombre, apellidos, DNI y domicilio. La dirección es muy sencilla y...
sus opiniones sobre esta decisión de quitar Sexta Dimensión de medio de la programación de Radio Nacional de España. Opiniones, quejas, reclamaciones, decir que les parece muy bien, que les parece mal, todo lo que quieran decirle al director de Radio Nacional de España a través de la defensora del oyente, lo pueden hacer y le va a llegar, se le aseguro que le llega, cuidado. Porque Elena Sánchez trabaja muy bien. Esto es Fernando, su dirección de correo electrónico es la siguiente: defensora@rtve.es. Defensora. Habéis hecho una encuesta, ¿no? Antes. Yo no mandé ninguna, Santiago, la verdad. Muy rápidamente, Ningún para email. finalizar, el teléfono de la oficina de la defensora. Encima te perdí, encima el DNI. Para todos aquellos oyentes que quieran preguntar cualquier cosa. Que no se olvide. Es el siguiente: 902 40 05 33. 902 40 05 33. Gracias a todos, amigos. Muchísimas gracias. Pues continuamos ahora. Empezamos más bien con el misterio, pero... Ahora empiezan con el misterio. Media hora. Ya se han quedado a gusto. Que a gusto nos hemos quedado. Comunicado para todos los oyentes de Sexta Dimensión. Escrito el 22 de julio de 2008. Recientemente, el actual jefe de programas de Radio Nacional de España, el señor Benigno Moreno, le comunicaba por teléfono al director y presentador de Sexta Dimensión, Santiago Vázquez, que ha tomado la decisión de eliminar el programa de RNE a partir del próximo 1 de septiembre, debido a que quiere reorientar la programación de RNE, en palabras textuales, del señor Moreno a Santiago Vázquez. La noticia, que fue comunicada a nuestros oyentes el pasado sábado durante la emisión del programa, ha provocado la indignación de nuestra querida y gran audiencia. Desde el sábado de madrugada, no dejan de llegarnos emails de apoyo para que Sexta Dimensión continúe emitiéndose en RNE en septiembre. No obstante, y en principio, el programa sigue hasta el 31 de agosto, para exponerle sus quejas a la persona que quiere consumar esta decisión tan injusta, el señor Benigno Moreno, jefe de programas de RNE, deben dirigirse a la defensora del oyente de RNE, Deña, Elena Sánchez, a la siguiente dirección: defensora@rtve.eso, también a través de este enlace: http://www.rtve.soes/rtve defensor-che mailform defensora HTM. En cualquiera de esas dos direcciones pueden expresar lo que deseen y pedirle a la defensora del oyente de RNE que les haga llegar el email que ustedes le escriban, tanto al jefe de programas, señor Moreno, al director de RNE, don Santiago González, así como a nuestro querido y apreciado presidente de la corporación, RTVE, señor de Luis Fernández, a los tres. Les aseguramos que todo lo que escriban llegará a sus manos y, ojalá, entre todos podamos evitar esta decisión irracional que ha tomado el nuevo jefe de programas, al cual parece ser que no le deben gustar mucho los temas de misterio, y que Sexta Dimensión continúe por tercera temporada con gran éxito. Vosotros, nuestros queridos oyentes, sois los que mandáis, los que hacéis la radio, los que le habéis otorgado al programa el éxito del que disfruta actualmente. A día de hoy, 22 de julio, hemos recibido ya más de 500 emails de apoyo en apenas 3 días, los cuales han sido enviados por vosotros a cualquiera de las 2 direcciones de correo electrónico más arriba expuestas. Los que no hayan escrito, lo pueden hacer. Su reclamación y sus quejas llegarán a quien tienen que llegar, que es a los directivos de RNE, al presidente de la corporación RTVE y al Consejo de Administración. Y ellos decidirán. No permitamos que la decisión de un jefe de programas que llega de nuevas al cargo hace escasamente un mes atente contra la voluntad de miles de españoles que nos escuchan desde España y desde múltiples puntos del extranjero, y que haga oídos sordos a la masiva indignación de tantos amigos oyentes. Tenemos todos los mails guardados para ser presentados donde sea necesario y preciso. Entre todos podemos. Queremos, desde estas líneas, expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos aquellos que ya han escrito a la defensora del oyente de RNE y también hacerlo por anticipado a todos aquellos que lo vayan a hacer. Gracias, amigos dimensionarios, os queremos, os mantendremos informados y correr la voz. Un gran abrazo para todos vosotros en nombre de todo el equipo de Sexta Dimensión. Me va a durar hasta el 31 de agosto. Después de eso, patada en el trasero. Como yo siempre me he visto en el salón de fumadores de primera clase del Titanic, fumándome un puro y con un brandy en la mano. Lamento comunicarte, ni siquiera pronunció mi nombre, que para la próxima temporada no contamos con vosotros. No quiero ser un amargado en esa casa, echando culo y en la máquina de café, de cientos y cientos de emails que nos consta han llegado al despacho de la defensora del oyente. Una locutora, porque necesitábamos una voz femenina en el programa.
Y se nos ha negado, señoras y señores. Otros programas de la misma cadena tienen medios hasta para una señorita que te traiga un café. Es que la censura ha vuelto, señoras y señores, a este país. En Radio Nacional de España. La mordaza. Tengo la mordaza puesta ahora mismo. Y Fernando Vázquez tiene la mordaza puesta.